Llamó fuego del cielo, hizo caer la lluvia que rompió la sequía, abrió bocas incrédulas y cerró templos erigidos para ídolos. Y sin embargo, en el corazón de aquel hombre hubo una noche tan profunda que huyó hacia el desierto y pidió que le quitaran la vida. ¿Quién era este profeta que conjugaba lo espectacular con lo quebrado, la autoridad pública con la soledad privada? ¿Cómo un solo hombre, con una voz que sobresalía entre multitudes y un susurro que escuchaba a solas, habría de torcer el rumbo espiritual de toda una nación para siempre? Eso es lo que intentaremos entender. ¿Por qué Elías no fue solo un ejecutor de milagros, ni un relámpago pasajero en la historia de Israel, sino un pivote que reconfiguró la relación entre Dios, poder y pueblo? No se trata de admirar trucos prodigiosos, ni de convertir su vida en un manual para obtener respuestas rápidas. Se trata de ver cómo sus actos, desde una palabra que decretó sequía hasta un manto arrojado en despedida, marcaron decisiones, instituciones y esperanza para generaciones. Vamos a recorrer ese trayecto, las órdenes de juicio, la provisión en lo escondido, la confrontación pública, la crisis íntima y el legado que asegura que la voz de Dios no terminó con un hombre. El cuadro inicial es brutal en su contraste. Un país que ha olvidado su nombre espiritual, inclinado hacia dioses que prometen lluvia y poder, un rey que guarda silencio o consiente, una reina que amenaza y persiste en la idolatría, y en medio de esto, un profeta que dice lo que nadie se atreve: va a cesar la lluvia. Esa palabra no es metafórica ni simbólica, es una medida de impacto político y religioso. Declarar sequía en una economía agrícola es imponer juicio sobre la fe práctica de una nación. ¿Qué quiso decir Elías al hablar así? ¿Fue arrogancia? ¿Fue obediencia? Según la narración que conservamos en las Escrituras, fue la proclamación de una voluntad que venía de arriba, pero en la tierra producía hambre, política y conflicto. Imagina el sol aplastando caminos de barro, convirtiéndolos en fisuras polvorientas. Imagina las tinajas secas, los pozos cada vez más profundos y los rostros de la gente mirando al cielo con incredulidad o con resentimiento. En esa atmósfera, Elías aparece como una piedra arrojada. Su palabra altera el curso de la vida cotidiana. Pero la obra de juicio también revela otra cosa: la primacía de la voz de Yahvé por sobre la retórica religiosa de moda. Cuando la gente dejaba de buscar a Dios y buscaba a Baal, el dios que según sus cultos debía hacer descender la lluvia, Elías confronta no solo costumbres, sino el centro de seguridad de toda la nación. Sin embargo, el conflicto no es solo público. Todo juicio que anuncia el fin de la abundancia coloca también al profeta en la línea de fuego político. Ahab gobierna con cierta debilidad. Jezabel actúa con brutalidad en materia religiosa. El discurso de Elías no es popular en los palacios. De modo que la proclamación de sequía reserva a Elías tanto la gloria de la obediencia como el peligro de la persecución. Y en esa tensión nace la primera lección sobre por qué sus acciones reconfiguraron la historia. Porque el verdadero poder profético no busca solo espectáculo, altera la estructura espiritual y obliga a la comunidad a tomar decisiones. Cuando la sequía comenzó a sentirse, Elías no se quedó en la plaza pública a exhortar a masas. La narración nos lleva a un desierto más silencioso, el valle de Cherit, junto al arroyo que se seca poco a poco. Es una escena de supervivencia y de cuidado divino en lo oculto. Allí la providencia se manifiesta de formas inesperadas: aves que traen alimento, agua disponible donde parece no haber esperanza. Los cuervos, aves que en otras culturas simbolizan desorden o impureza, se vuelven mensajeras de la gracia. Llevan pan y carne a un profeta cuya voz ha cambiado el destino de una nación. Hay en esto una enseñanza persistente. Dios provee en lo improbable y a menudo lo hace a través de elementos que el mundo menos esperaría. Visualmente, la escena propone contraste: el ruido de la ciudad y los palacios frente al rumor apenas perceptible del arroyo y los pasos de las aves. Elías, acostumbrado a las confrontaciones públicas, aprende a recibir cuidados en lo humilde. Desde la óptica histórica, esto no es un retiro egoísta, es parte del proceso que fortalece su autoridad más adelante. Aprender a depender de la provisión de Dios en soledad le permite afirmar esa dependencia en momentos de gran exposición pública. Si la historia hubiera querido pintarlo como un héroe inmutable, habría omitido estas estaciones.
En cambio, la tradición conserva la vulnerabilidad como testimonio. Quien gobierna por la palabra de Dios también aprende a ser sostenido por la misma. Mas la narración de Elías no se detiene en Cherit. El arroyo se seca, la supervivencia en la reclusión llega a su límite. Ante eso, Dios le ordena moverse otra vez, hacia Zarefat, a la casa de una viuda extranjera. La elección es en sí misma cargada de significado. Cuando Israel se muestra hostil a la voz profética por abrazar el culto de Baal, Dios envía la provisión a través de una mujer ajena al pueblo, marginada y vulnerable. Este giro ya es una declaración teológica. La gracia no se encierra en fronteras étnicas o en la apariencia del templo. La soberanía divina actúa incluso donde la religiosidad institucional ha fallado. El encuentro con la viuda es una de las escenas más humanas e intensas. Ella recoge lo poco que tiene, un puñado de harina, un chorro de aceite. Su futuro inmediato parece muy claro. Con esas provisiones alcanzará para preparar un pan que será su único alimento y el de su hijo, y cuando se agote, la muerte será el final. Elías pide que le prepare primero un pan. Él garantiza palabra de Dios. La harina no se acabará, el aceite no escaseará mientras dure la sequía. Es un milagro anunciado, sí, pero también un ejercicio de confianza recíproca. La mujer, aunque extranjera y pobre, cree, o al menos actúa con la esperanza suficiente para compartir su mesa. En ese gesto sencillo se produce una lección que va más allá de la logística. La fidelidad oculta de algunos hará posible la efectividad pública de la misión profética. Aquí se revela otra dimensión clave de por qué Elías cambió la historia. Su marginación política le obligó a confiar en redes alternativas de fidelidad. La supervivencia de la palabra no dependía de palacios ni de templos, sino de la obediencia humilde de personas anónimas. Esa dinámica tiene repercusiones históricas. Si la voz profética está sujeta solo a legitimación política, su duración será corta. Pero cuando encuentra raíces en la fidelidad cotidiana, en casas de viudas, en manos de sirvientes fieles como Obadías o en 7000 que no doblaron la rodilla, la historia religiosa encuentra continuidad. La narración hace una pausa en la propuesta de provisión. En Zarefat, la harina y el aceite duran. Cada día el pan se hace y la subsistencia continúa. Pero la historia da un giro inesperado y devastador. El hijo de la viuda enferma y muere. Nadie anticipa que la primera gran confirmación del ministerio de Elías en ese lugar vendría no en la multiplicación del pan, sino en la reversión de la muerte. La muerte de un niño en la cultura antigua no es solo una tragedia privada, es la aniquilación de esperanza, una sombra que golpea el testimonio de quien anunció palabra de vida. Lo que sigue es una de las escenas más íntimas y dramáticas de toda la narración. Elías, que ha visto fuego descender, que ha sido saludable en su denuncia pública, se enfrenta ahora a la impotencia ante la muerte de un niño. Su reacción no es distante ni ritual, se echa sobre el cuerpo del niño y clama a Dios. Allí, en esa casa humilde, la tensión entre espectáculo y vulnerabilidad se hace carne. El profeta que esperaba señales en el cielo, busca la confirmación en la carne. Sus palabras son breves, sinceras y cargadas de fe. Señor, Dios mío, ¿has traído esto a la viuda para humillarla, matando a su hijo? Aquí se permite una interpretación prudente. Elías no está acusando a Dios como si supiera motivos ocultos. Plantea una queja que brota de su dolor y de su sentido de responsabilidad. Tal queja es humana, y la tradición la conserva como testimonio de que la fe puede y debe dialogar con el sufrimiento. La oración de Elías no es un ritual vacío. En la narración, él se inclina sobre el niño, implora, y su clamor se convierte en acción. Levanta al niño, lo trae de nuevo a la vida. No se trata de una fórmula mecánica, es una súplica que revela la convicción del profeta de que la palabra de Dios sostiene incluso lo imposible. Este evento tiene una doble función. Confirma la gravedad de la palabra profética y a la vez reafirma el propósito de Dios que no es destruir, sino restaurar la vida donde la muerte ha sembrado desesperanza. Piensa en las implicaciones históricas. La resurrección del hijo de la viuda no fue un truco privado, fue un signo público que verificó la verdad de la autoridad profética de Elías. Si la nación observaba y buscaba pruebas, esta intervención era una de esas pruebas, pero de una manera que conversaba con el corazón
más que con la política. En el drama de la casa de la viuda, la narrativa muestra que el profeta de fuego también es custodio de la compasión. Esa combinación es peligrosa para los poderes establecidos. Un líder que puede tanto desafiar instituciones como sanar dolores humanos representa una amenaza más profunda que un simple agitador. Mientras el niño recobra la vida, la viuda reacciona con una confesión sencilla y tremenda. Reconoce que el huésped con quien compartió pan es un hombre de Dios. En el lenguaje del relato, eso equivale a declarar que la verdadera fuente de provisión y vida no es Baal ni la estructura de culto que Jezabel promovía, sino el Dios de Israel. Pequeñas confesiones como esa se multiplican y crean un efecto acumulativo. Lo que en apariencia fue un milagro en una casa pobre, se convierte en evidencia para el conjunto de la nación. La voz de Dios sigue actuando, y lo que es más, actúa donde nadie esperaba. Esta cadena de eventos, de la sequía a Cherith, de Cherith a Zarephath, de la provisión a la resurrección, tiene un patrón que explica, en parte, por qué Elías terminó por cambiar la historia bíblica. No operó con un solo tipo de poder. Su autoridad combinó juicio, providencia oculta y restauración visible. Esa triada desmantela la lógica religiosa que había hecho a Baal atractivo. El ídolo prometía lluvia y fertilidad. Elías demostró que la fidelidad de Dios era más compleja, más integral, capaz de proveer en lo escondido y de devolver la vida donde la muerte había pasado. De ese modo, la teología práctica del pueblo sufrió un vuelco. Y sin embargo, la trama no es solo la suma de milagros. Cada episodio deja huellas en la psique del profeta. Ver la vida regresar a un niño no borra la fatiga de quien ha sido una voz solitaria en medio de la idolatría. Elías se mueve por caminos interiores, donde la gloria en público alterna con el cansancio en secreto. Aquí surge la segunda gran lección sobre su impacto histórico. Su liderazgo fue sostenible, precisamente porque la narrativa revela su lado humano. En lugar de presentarlo como un superhombre sin grietas, la memoria bíblica lo muestra con fisuras, y esa humanidad hace su mensaje más creíble y replicable. Otros pueden decir, si el mensajero también conoce la fragilidad, puedo escuchar la palabra sin sentir que se me exige perfección. La escena del niño resucitado además revela otra dinámica clave para la historia, la legitimidad profética que se cimenta no solo en hechos sobrenaturales, sino en relaciones. La viuda, la cual era extranjera, y su hijo se convierten en testigos vitales. Obadías, aquel servidor fiel en el palacio, también aparece como parte de la red que sostiene la palabra. El relato demuestra que la continuidad religiosa no depende únicamente de cánticos simétricos ni de altares en templos monumentales, depende de vínculos humanos construidos en fidelidad compartida. Esa estructura comunitaria es lo que finalmente permite que la voz de Elías no se extinga con su muerte, sino que se transmita. Mientras tanto, en el trasfondo político, la corte no ha cambiado de rumbo. Jezabel representa una fuerza que no se toma por sorpresa frente a milagros aislados. Un signo en la casa de una viuda no es suficiente para restaurar un culto. Hace falta una confrontación pública que transparente la debilidad de los ídolos frente al Dios viviente. Aquí la historia se prepara para lo que será el gran punto de inflexión, pero aún no llega. El relato necesita que se den más elementos que pongan en evidencia quién es el Dios verdadero ante la opinión pública. La multiplicación de testimonios sirve, pero la historia también exige una escena que reconfigure los símbolos colectivos, altares, sacrificios, el clamor de multitudes. Ahí es donde la narrativa colocará, después de estos episodios íntimos, el desafío que hará temblar los cimientos de la idolatría. Antes de llegar a eso, sin embargo, hay un hecho que no debemos pasar por alto, el contraste entre la voz fuerte y la voz de consuelo. En la casa de la viuda, Elías alzó su clamor y recibió respuesta. No fue un truco ritual, fue una interacción que demostró que la relación con Dios no se agotaba en términos de espectáculo. En contextos de opresión religiosa, esto cambia la percepción popular sobre dónde reside la verdadera autoridad. Y cuando esa percepción cambia, las decisiones públicas y las costumbres religiosas también pueden cambiar. No es exagerado afirmar,
mirando con perspectiva histórica, que la suma de estos eventos empieza a reescribir la memoria colectiva. Un pueblo que veía lo divino en ídolos y rituales ahora tiene ejemplos concretos de que el Dios de Israel actúa en misericordia y juicio, tanto en lo público como en lo privado. Es una reorientación que atraviesa generaciones, porque no se trata solo de imponer mediante el castigo o fascinar con milagros. Se trata de reconstruir la confianza. Esa es la primera gran manera en que Elías cambia la historia, al restaurar la posibilidad de creer que la voz de Dios puede ser tanto justicia como compañía. Y sin embargo, la historia no se ha cerrado. La narrativa bíblica mantiene tensión. ¿Qué pasará cuando la palabra profética y los testimonios ocultos choquen con la maquinaria política y el aparato religioso que sostiene a la nación? ¿Cómo responderá Jezabel cuando el testimonio se vuelva implacable? ¿Qué hará el pueblo cuando tenga que elegir entre la seguridad aparente de los ídolos y la exigencia de una confesión que implica riesgo? Estas preguntas reciben, en términos narrativos, una preparación lenta y poderosa. Los pasos de Elías lo llevan de lo oculto a lo que será un escenario público. Cada escena ha ido acumulando capital moral, evidencias, relaciones. Cuando finalmente aparezca frente a la nación, no será solo un hombre solo, llevará consigo el peso de la provisión que alimentó su ministerio, la autenticidad de la compasión que lo marcó y la autoridad que la resurrección del niño ayudó a confirmar. Pero a la vez, esa autoridad no lo inmuniza ante el peligro, porque donde la fe verdadera rompe un orden corrupto, siempre hay fuerzas dispuestas a responder con violencia y estrategias de persuasión. En este punto, la narración se detiene para mostrar un mapa más amplio. Elías, a pesar de los signos, no busca la confrontación por vanidad, busca que el pueblo vea y decida. Esa es otra clave de su impacto. Su misión no fue imponer una teología desde arriba, sino provocar un reencuentro entre el pueblo y el Dios que había sido ignorado. Y eso explica por qué su historia resuena hasta hoy. Ninguna reforma duradera se construye sin que la comunidad elija volver a creer en su fundamento. Si miramos de cerca la trayectoria que hemos seguido hasta aquí, juicio, provisión en lo oculto, prueba y restauración, conforma un patrón pedagógico. Dios, a través de Elías, enseña que la fe se ejerce tanto en la plaza como en la cocina de una viuda, que el juicio puede limpiar el horizonte espiritual, que la providencia puede actuar por medios inesperados y que la restauración siempre tiene un componente relacional. Estas verdades, encarnadas en hechos concretos, son las que redibujan la historia religiosa de Israel, no porque un hombre fuera infalible, sino porque su vida mostró una conexión entre palabra, obras y comunidad que desafiaba la normalidad. Pero si todo esto es verdad, ¿por qué también vemos a Elías cansado, asustado y huyendo? ¿Por qué tras la confirmación en Zarefat, su destino parece aún incierto? Aquí se introduce una dimensión humana que la narración no elude, la fragilidad de quienes lideran. Un líder profético puede realizar actos decisivos y al mismo tiempo necesitar restauración personal. Comprender esa paradoja es esencial para entender el cambio histórico que introduce Elías. Su ejemplo no es de invulnerabilidad, sino de dependencia. Esta dependencia finaliza en otra escena, que más adelante mostrará a Dios hablando no solo por fuego, sino en un susurro, confirmando que la obra no depende de la resistencia humana. Por ahora, sin anticipar lo que vendrá, dejemos que el lector imagine el carrusel de consecuencias que se inicia. La viuda testifica, otros ven la provisión inexplicable y se plantean preguntas. En las cortes, la sombra de Jezabel se ensancha. En el corazón del profeta, la gloria y la soledad se funden. Se está armando una tensión que exige una resolución pública, y el mundo de la narrativa se prepara para un choque mayor. Si esta historia conecta contigo y quieres seguirla hasta el final, suscríbete ahora para no perder las próximas escenas donde la voz de Elías desafía plazas, altares y corazones. Después de la experiencia en Zarefat, hubo una calma contenida, casi como el silencio que sigue a un trueno.
Elías, con el peso de la palabra cumplida y con la memoria de la mano fría del niño que volvió a latir bajo su mirada, regresó a la vida pública con la certeza de que su mensaje tenía eco. Pero la escena que aguardaba no sería el retorno de un héroe coronado, sería una prueba que obligaría a la nación a elegir frente a todos. La historia registra su viaje de regreso como la suma de tramos y de encuentros. Algunos lo conocen, otros lo temen. En la calle, la gente murmuraba, «Es el hombre que dijo que no llovería». En el templo, las conversaciones cambian de tono. En la corte, la reacción se vuelve más calculada. Ahab y Jezabel representan, en términos simbólicos, la resistencia institucional al cambio. No basta con hechos aislados para desmantelar redes de poder y creencias arraigadas. Se necesita una escenificación que ponga en evidencia la nulidad de la alternativa idolátrica ante el Dios viviente. Esa escenificación toma forma en la decisión de enfrentar abiertamente a los falsos profetas. El desafío se anuncia como una prueba pública, un altar vacío frente a otro, dos bandos, un pueblo que observa. Lo que está en juego no es la habilidad de Elías para convocar fuego, sino la credibilidad de la fe que él proclama. Si Dios no responde, el sistema de culto del país se habrá validado a sí mismo. Si Dios responde, entonces la historia antiquísima del pueblo de Israel puede empezar a recomponerse. Por eso la tensión crece. Esta escena no es una disputa teológica entre especialistas, es una prueba que puede reorientar la brújula espiritual de una nación entera. Antes de que se instale el clamor público, la narración nos permite ver a Elías en un instante íntimo. Sabe que su palabra ha sido confirmada en lo privado, pero también es consciente de la violencia que puede desencadenarse cuando se desafían sistemas de poder. No es indiferente al peligro. Su humanidad le recuerda que los cambios sociales suelen traer reacciones violentas. Además, la memoria de la viuda y de su hijo lo acompaña. No desea que su ministerio provoque daño a los inocentes. Esa preocupación moral es otra huella que explica por qué su liderazgo dejó una marca duradera. No se trataba de triunfo por el triunfo, sino de justicia restaurada. Y sin embargo, la historia exige que avance hacia la plaza pública. Una nación ignorará por mucho tiempo la evidencia privada si no se le presenta una alternativa radical en el espacio donde se decide la historia. El ambientador de esa alternativa sería un montículo de piedra cerca del mar, un proyecto de altar enmohecido, un sacrificio preparado, agua derramada alrededor y un cielo que parecía haberse cerrado. Todo estaba listo para que las tensiones acumuladas hicieran erupción. Pero ese clímax merece su propio tiempo y su propio relato. Hasta aquí hemos visto cómo los actos de Elías, la proclamación de sequía, la supervivencia en Cherit, la provisión en Zarefat y la resurrección del Hijo ensamblan un patrón de autoridad que no es simple espectacularidad. Es una autoridad que combina juicio con compasión, protesta pública con fidelidad privada y que se apoya en una comunión de fieles, a menudo invisibles. Esa estructura fue la que permitió que su impacto trascendiera su propia vida, no porque Elías fuera infalible, sino porque su ministerio reestructuró la forma en que el pueblo percibía la acción divina. Cambió la historia porque mostró que la relación con Dios podía ser probada y verificada, tanto en el fuego público como en la mesa humilde de una viuda. Aún así, el camino no estaba despejado. Las fuerzas que sostenían la vieja religiosidad no se iban a desvanecer por un solo incidente. Es más, la polarización empeoraría antes de mejorar. Y en esa polarización, la figura de Elías se vuelve aún más necesaria, porque introduce una alternativa radical, la fidelidad que actúa desde la verdad, no desde la seguridad del poder. Por eso su nombre no fue un eco aislado en la crónica, sino una palabra que se transmitió, un manto que más tarde sería recogido por su sucesor, y una historia que, en su mezcla de fuego y susurro, siguió hablando a generaciones. La escena final de esta etapa lo muestra a Elías en pie, con la mirada fija hacia el horizonte, sabiendo que la siguiente batalla no será solo para demostrar un punto, sino para invitar a una nación entera a volver a una fidelidad que transforma. En el aire queda la sensación de que lo que vendrá pondrá a prueba tanto a los que quieren cambiar como a los que se resisten, y en esa expectativa se perfila el gran momento que reconfigurará, definitivamente, el rumbo histórico al que nos hemos referido desde el principio,
Un encuentro público en el que el fuego, la lluvia y la palabra decidida entrarán en juego, y que en su resultado dejará una marca indeleble en la memoria religiosa de Israel y en la transmisión profética hacia el futuro. El día señalado llegó con una claridad casi cruel. El aire estaba tenso, la tierra reseca susurraba bajo los pies, y la multitud fue reuniéndose como si el destino mismo hubiese enviado órdenes a los cuerpos. El Monte Carmelo se convirtió en tribunal y escenario al mismo tiempo. Allí, en una mañana que olía a pólvora de antiguas disputas, Elías se planta en el centro de la historia que había ido formando con cada gesto anterior, no ya solo para acusar, sino para ofrecer una alternativa visible y tangible. ¿Quién es Dios?, pregunta la escena, y la respuesta se decidirá a la vista de todos. Elías organiza el duelo con precisión casi ritual. 2 sacrificios, 2 altares. La comparación está pensada. No se trata de una discusión teológica entre expertos, sino de una prueba pública donde la nación entera podrá juzgar. Los profetas de Baal se agrupan, gritan, bailan, se desangran, el clamor se vuelve espectáculo. Baal permanece mudo. El silencio es una acusación. Elías, por su parte, dispone su altar con calma extraña. Coloca la madera, corta la vaca en pedazos y la coloca sobre la leña. Pide que derramen agua. Y no poco. Vierte agua sobre el sacrificio 1 vez, 2 veces, hasta mojar el fuego, hasta llenar la zanja alrededor del altar. Cada jarro que cae intensifica lo absurdo de la escena. La obra de Yahvé será visible incluso cuando todo parece negarlo por completo. La noche anterior quizá habría sido de oraciones y dudas íntimas, pero en el crepúsculo del desafío, Elías no confía en su ingenio humano. Confía en la respuesta del Dios que ha actuado antes. Eleva una oración breve, directa. Señor, muestra hoy que tú eres el Dios de Israel, que todo el pueblo sepa que tú eres el Señor. No hay logro histriónico, no hay fórmula mágica, hay una súplica que reconoce dependencia. Y la respuesta viene con la rotundidad del cielo. Fuego desciende. Consume no solo la leña, sino la piedra, la tierra reseca, incluso el agua que rodea el altar. Las brasas no se apagan, la multitud contiene el aliento. La voz que se alza es clara y única. El Señor es Dios. La confesión nace no de argumento, sino de asombro compartido. El efecto es inmediato y colosal. Los profetas de Baal, cuya existencia era la base de un sistema, quedan desautorizados ante la evidencia que todos presencian. La ejecución de los falsos profetas, cruda en su dureza según el relato, es la manifestación concreta de la restauración del orden litúrgico. La idolatría pierde el monopolio de lo sagrado. Pero más allá del castigo puntual, el fuego en Carmel es una demostración pública de que la soberanía de Yahvé puede quebrar los emblemas que sustituyen a la verdad. La pátina del poder queda agrietada. La gente ve que la apuesta de Elías no era fanatismo, sino confianza pastoral puesta a prueba en la plaza pública. Y entonces viene la lluvia. Tras el fuego que afirmó al fundamento, Elías se preocupa por el fruto práctico. Alimenta la esperanza de un pueblo entero. Sube a la cumbre del monte, ora, y el cielo que pareció cerrado por tanto tiempo comienza a formar nubes. Una nube pequeña, como mano en el horizonte, anuncia lo que la nación había perdido y ahora recupera, la lluvia que romperá la sequía. La imagen es simbólica y material a la vez. Cuando la primera gota cae, se escucha una renovación que no es simplemente meteorológica. Es un reestablecimiento de la confianza comunitaria, una reconfiguración de los signos que orientaban la vida social y religiosa. Pero el triunfo público tiene un costo. Jezabel, cuyo poder y pasión por el culto a Baal la hicieron figura temible, no tolera la humillación. Llega la amenaza, palabras que son promesas de violencia y persecución. La política de palacio, que había tolerado la heterodoxia por conveniencia, ahora se siente forzada a actuar. Elías, que había expuesto con fuerza la invalidez de los ídolos, escucha la sentencia proveniente del poder. Su vida corre peligro. Y aquí se origina un gesto que para muchos resulta desconcertante. El hombre que llamó fuego del cielo, huye. La huida no es renuncia estética ni fracaso doctrinal. Es la constatación de que la misión profética opera en contextos donde la resistencia puede ser cruenta,
y donde la responsabilidad por la vida ajena pesa. El corazón del profeta se rompe de una manera que la plaza no registra. El cansancio, el temor y la soledad se juntan en una fatiga profunda. En el desierto, Elías cae en un lugar de desesperanza, pide morir y se recuesta bajo un arbusto. Es una imagen potente. El que en la cima fue roca, en el valle se vuelve hombre que tiembla. Pero la narrativa no lo abandona en el precipicio. Un ángel aparece, con pan y agua, y lo despierta. Levántate y come, que tu camino es demasiado largo para ir a pie sin alimento. Aquí se revela nuevamente una tensión que atraviesa todo el ministerio. Dios actúa tanto en lo espectacular como en lo cotidiano. Tanto mediante la forma pública del fuego como mediante el cuidado silencioso de un pan que consuela. El sustento físico permite la travesía, y la travesía lleva a una cumbre distinta. Horeb, la montaña de Dios, donde la intimidad con el Señor se hace definitiva. En Horeb la experiencia se vuelve extraña y hermosa a la vez. Elías espera señales imposibles, el viento que parte montes, el terremoto que sacuda la tierra, el fuego que consuma. Y tales señales vienen. Los elementos se mueven y parecen representar la voz divina en su majestad temible. Pero Dios no se halla en la catástrofe. Después del viento, del terremoto y del fuego, viene un susurro, un ruaj apacible, una voz tan pequeña que exige detenerse. Elías lo oye y se cubre el rostro, no por miedo a dejar de ver, sino por reverencia ante la delicadeza con la que el Señor sostiene la vida humana. El susurro no es debilidad, es una pedagogía de la escucha. En esa voz íntima, Dios le dice a Elías lo que la plaza ya no podía decirle. No estás solo. Hay 7.000 que no han doblegado la rodilla ante Baal. La noticia cambia el horizonte del profeta. La resistencia no es solamente la de un hombre contra un sistema. Hay una red invisible que mantiene la llama encendida. Además, Dios le ordena volver a la misión con nuevos encargos, designar a Asael para gobernar en Aram, a Jehú para gobernar en Israel y a Elisha como su sucesor. La indicación de nombrar y de conferir una herencia espiritual es clave. La obra no depende de la perennidad de un individuo, se asegura mediante la formación y la designación. El llamado a Elisha es escena de tránsito y de continuidad. Elías encuentra al futuro profeta arando, hombre de campo, trabajador de la tierra, conectado a la vida de la gente. Tirar el manto sobre Elisha es un gesto cargado de simbolismo. El manto no es solamente una ropa, es la representación de la autoridad, de la vocación que se transmite. Elisha responde dejando y siguiendo, sacrifica su equipo, entiende que la presencia del manto significa que la palabra de Dios se continúa. Esta transición demuestra algo esencial para la historia. La profecía verdadera no es espectáculo de una sola alma, sino ministerio que pide entrega y herencia. La elección de un campesino como sucesor subraya además que la fidelidad no está reservada a centros de poder ni a élites, nace entre quienes trabajan la tierra y cuidan del pan de la comunidad. El final humano de la carrera de Elías guarda otra marca insospechada. No muere como el resto, sino que es llevado en un torbellino, en un carro de fuego. La tradición conserva la escena como signo de una terminación extraordinaria, la asunción del profeta al cielo. Sus discípulos, entre ellos Elisha, observan, se sorprenden, lloran, y en el vacío que deja la ausencia aparece el manto. Elisha lo recoge con manos temblorosas y con una pregunta que es también una petición, que una doble porción de tu espíritu sea para mí. No exige usurpación, pide transmisión proporcional a la tarea que enfrentará. Elías se alejó, pero su ministerio dejó estructuras, transformó la memoria, reubicaría símbolos y trazó líneas de continuación. La clave de todo este relato, esa es la lección que corona la trayectoria. No es que Elías fuera un individuo con poderes extraordinarios, sino que su vida articuló 3 elementos que reconfiguraron, de modo duradero, la historia religiosa de Israel. Primero, la confrontación pública del sistema idolátrico, que obligó a la comunidad a elegir. Segundo, la intervención en lo oculto y cotidiano, provisión de la viuda, cuidado en Cherit, que demostró que la fe se sostiene en la fidelidad cotidiana, tanto como en los grandes signos. Tercero, la transmisión de la autoridad, el manto, la llamada de Elisha, que aseguró continuidad más allá de la muerte o la ausencia de un hombre. Estas 3 vertientes cambiaron la percepción de quién era Dios
y cómo se le reconocía. Antes, el pueblo había necesitado imágenes visibles, templos, rutinas, poder consolidado. La obra de Elías alteró esa cartografía espiritual. Mostró que Dios puede hablar con estruendo y también con susurro, que su poder no se reduce a plazas o a palacios, que la fidelidad es muchas veces silenciosa y ocurre en manos escondidas. Este cambio no fue instantáneo, pero dejó una impronta que atravesó generaciones. La memoria religiosa comenzó a incorporar que la experiencia de Yahvé era múltiple, que requería tanto coraje público como escucha privada. Desde la perspectiva institucional, Elías desmoronó la pretensión de legitimidad exclusiva que tenían los aparatos del culto a Baal. Desmontó la idea de que la divinidad es algo que se controla mediante procedimientos humanos. Desde la perspectiva comunitaria, reorientó hacia la confianza relacional. La viuda, el siervo fiel, los miles que no se inclinaron, formaron una alianza invisible que serviría de base para el cambio. Desde la perspectiva profética, estableció un modelo de sucesión. Si la voz de Dios debía persistir, necesitaba ser transmitida, entrenada y, en ocasiones, ser asumida por manos de campesinos y discípulos. Pero hay otra dimensión que no puede pasarse por alto. La humanidad de Elías se convierte en lección para los que lideran. Su cansancio y su huida nos enseñan que la resistencia no es prueba de fortaleza inagotable. La vulnerabilidad también es lugar desde donde Dios reconfigura la misión. El susurro en la cueva nos recuerda que los grandes llamados necesitan de momentos de silencio y de restauración. La historia que Elías escribe no es la de un superhombre, sino la de un hombre que aprendió, en el desgaste, a depender y a asegurar que su obra trascendiera su vida. Eso es parte de lo que cambió el rumbo de la historia bíblica. La lógica del liderazgo dejó de ser la del predominio solitario y pasó a ser la de la fidelidad que se reproduce. Si miramos hacia nosotros, la enseñanza no es un manual de técnicas, es una invitación a calibrar nuestras maneras de actuar. Hay momentos para el fuego, enfrentar lo que desfigura la vida del pueblo, desafiar las ideologías que suplantan la verdad. Hay momentos para el susurro, sanar, escuchar, ser sostenidos. Hay también la responsabilidad de no dejar que la obra dependa de una sola voz, formar, llamar, confiar en la continuidad. Estas lecciones, tomadas con cuidado, mantienen la reverencia por el misterio divino y la prudencia ante pretensiones de control. Al concluir, podemos decir con certeza por qué Elías cambió el rumbo de la historia bíblica para siempre. Porque su vida articuló la demostración pública de la soberanía de Dios, la evidencia práctica de su providencia en lo humilde, y la instauración de una línea de sucesión que preservó la voz profética más allá de una generación. Su historia reordenó símbolos, reorientó decisiones colectivas, y mostró que la fidelidad transita por el fuego y por el susurro. A través de la confrontación contra los ídolos, la compasión en la casa de la viuda y la entrega del manto a Elisha, se tejió una nueva posibilidad, la de un pueblo que puede volver a creer, no por espectáculo, sino por pruebas que transforman el corazón y las instituciones. Y hoy, la pregunta no es repetir gestos antiguos como fórmulas, sino aprender la lección, discernir cuándo hace falta valentía para denunciar lo que desfigura la vida colectiva, cuándo es necesario curar las almas exhaustas en la intimidad, y cómo asegurarnos de que la obra buena sea mayor que cualquier individuo. Tal vez la historia de Elías nos sitúe ante otra disyuntiva personal. ¿Qué voz necesitas escuchar ahora? ¿El fuego que sacude o el susurro que restaura? Deja en los comentarios cuál de las dos voces te hace falta hoy, y comparte este mensaje con alguien que necesite ver a Elías con nuevos ojos. Si la historia de un hombre con un manto nos recuerda algo, es que el poder verdadero siempre viene acompañado de humildad, y que la obra de Dios perdura cuando se transmite con fidelidad.